Hola mi amigo querido, mira, empezaremos el comentario de esta semana diciendo que lo peor que el pecado hizo en el ser humano fue desfigurar el carácter de Dios. Porque cuando el hombre salió de las manos de Dios, reflejaba el carácter divino. Infelizmente, entró el pecado. A partir de ese momento, surgieron el egoísmo, la soberbia, los complejos, las deformaciones, que no nos permiten hoy ser felices. Por ejemplo, tú y tu esposa se casan motivados por el más lindo amor. Serías capaz de dar tu vida por ella. Pero entonces, ¿por qué algunos años después ustedes se separan? ¿Qué sucedió a lo largo del camino? ¿Sabes? El problema es el carácter. Desde el día de nuestro nacimiento, traemos con nosotros un carácter deformado por el pecado. Recuerda que la primera discusión o acusación entre Adán y Eva surgió justamente después de la entrada del pecado. Hasta ese momento era una pareja que vivía en armonía, pero entró el pecado y uno comenzó a acusar al otro. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto, lo que estoy diciendo, con los estudios de mayordomía de este trimestre? Pues es simple. Una mayordomía sabia consiste en administrar la vida como Dios desea que la administremos. Pero el problema es que nuestro carácter deformado no nos permite administrar la vida como Dios quiere. La verdad es que Dios es dueño de todo lo que existe y también de nuestra vida. Nos lo entregó todo para que pudiéramos vivir. Pero nosotros no somos dueños de nada. Todo lo hemos recibido prestado de Dios. Somos apenas administradores. Y como sabios administradores debemos aprender también a administrar la vida como Él espera que la administremos. ¿Y cómo Él espera que hagamos eso? Pues siguiendo sus consejos, sus recomendaciones, lo que está escrito en su palabra. Bueno, para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, es necesario que aprendamos a andar diariamente con Dios en una experiencia de amor. Así, en ese compañerismo mutuo, aprenderemos de manera práctica cómo se administra la vida. Solo que al andar con Dios, sucederá también otra cosa extraordinaria. El carácter de Dios se reflejará diariamente en nuestra vida. Nuestra manera de ser tendrá las marcas del carácter de nuestro Padre Celestial. Sus características aparecerán de manera natural en nuestra experiencia. Una de esas características es la fidelidad. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 12 dice: Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Dignos de confianza. Otras versiones en la Biblia dicen: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad tiene que ver con ser digno de confianza. Los administradores sabios tienen que ser hombres fieles, dignos de confianza. Piensa en José, el administrador de la casa de Potifar. ¿Era un hombre digno de confianza o no? ¿Fue fiel a su Señor a pesar de la tentación? Querido, si seremos fieles administradores de la vida que Dios nos confió, no será porque no encontremos tentaciones en el camino, sino a pesar de las tentaciones. La fidelidad es un rasgo de carácter. En hebreo, la expresión ser fiel significa ser digno de confianza. Se refiere a alguien que es sólido en sus convicciones, firme en lo que ha decidido. Pero la verdad es que nosotros, los seres humanos, después de la entrada del pecado, pues somos frágiles por naturaleza, no somos firmes. Pablo mismo dice: aquel que piensa que está firme, mire, cuidado, no caiga. Y Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esta es nuestra triste realidad. Debemos ser hombres y mujeres dignos de confianza, firmes, fieles, pero no lo somos. No podemos serlo.
Nadie puede confiar en nosotros, ni nosotros mismos. Y sin embargo Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, sé digno de confianza hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo podremos alcanzar ese ideal elevado? Pues la única manera es seguir el consejo divino, que está registrado en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Leo: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Aquí volvemos al tema del relacionamiento diario con Cristo, que es la roca de los siglos. Solo podemos ser hombres firmes, dignos de confianza, fieles, en la medida en que cultivemos una relación diaria de compañerismo, de comunión con Cristo, que es la roca. Vamos al segundo punto de nuestra lección. La segunda característica de un administrador sabio es la lealtad. La primera es la fidelidad. La segunda, la lealtad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando existe una experiencia de amor entre dos personas, el resultado natural es la lealtad. Dos personas que se aman no se traicionan, pero la lealtad no es un asunto de cerrar los ojos y esforzarse para no caer. Si usas tu disciplina propia, tu esfuerzo humano, más tarde o más temprano, por más que cierres los ojos, por más que te esfuerces, vas a caer. Recuerda que tienes una naturaleza pecaminosa y por lo tanto dependes únicamente de alguien que jamás haya caído, y ese alguien es la persona maravillosa de Cristo. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Eso dice la Biblia. Esto significa que Dios no hace concesiones. Si Él dijo que es blanco, pues es blanco. No es más o menos blanco. Esto también significa que Dios no comparte su soberanía con nadie. Él es celoso. Y si somos sus siervos, necesitamos ser sus siervos y de nadie más. Un día, Dios le dijo a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Sírvelo con corazón perfecto, con todo tu corazón, con tu ser entero, no dividido, no un poco a Dios y un poco al Dios de este mundo, con todo tu corazón. Esto significa que la lealtad no es apenas un asunto de cumplir determinadas reglas, porque dice que Dios conoce el pensamiento y el sentimiento. Tú puedes cumplir todo y sin embargo no ser fiel a Dios. Este es un asunto de fondo, no simplemente de forma. Recuerda que el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos, le dijo Dios a Salomón. Esta es la razón por que el joven rico se fue y no regresó. Estaba dispuesto a cumplir las reglas, pero su corazón amaba al dinero. Estaba dividido, quería servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No se puede. Y Dios desea cultivar con el ser humano una experiencia de amor. Y cuando una persona ama de verdad, pues no necesita que la otra la esté vigilando para permanecer leal a la persona que ama. La lealtad, como el amor, debe ofrecerse libremente, o entonces no es verdadera lealtad. Un soldado muchas veces tiene que obedecer las órdenes de su jefe porque si no lo hace puede ser castigado.
Este soldado quizá cumpla su deber, pero lo cumple por miedo del castigo. Esa no es la clase de lealtad que Dios pide. Observa el caso de Job, por ejemplo. Él no esperaba los eventos catastróficos que destruyeron a su familia, que destruyeron sus posesiones, su salud, nada de eso. Él nunca esperó eso. Y cuando todo eso llegó y parecía que Dios lo había abandonado, podría haber perdido la confianza, el amor y el compromiso. Pero su lealtad a Dios era una decisión inquebrantable de amor, con honestidad y sin miedo a alabar públicamente a Dios. Pronunció las famosas palabras registradas en Job capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Quiere decir, su fidelidad en medio de la situación crítica fue la esencia de su lealtad. Esto significa que el cristiano leal lo es por amor y no solamente porque Dios le da muchas bendiciones. Servir a Dios, ser fiel a Dios, declarar amor a Dios cuando todo va bien, eso es fácil. Pero seguir amando a Dios, confiando a Dios, siendo leal a Dios en medio de las dificultades y de las adversidades de la vida, solo los verdaderos cristianos pueden hacerlo. Aquellos que cultivaron una vida diaria de compañerismo con Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos la tercera característica del mayordomo sabio. Esta tercera característica es una conciencia limpia. Infelizmente el mundo en el que vivimos, pues es un mundo que ha reemplazado la palabra de Dios por las preferencias humanas. Ya no importa mucho hoy lo que Dios dice en su palabra. Lo que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, y generalmente lo que yo creo, lo que yo pienso no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino a lo que me conviene. Esa manera de pensar de nuestro siglo se hace también realidad en la iglesia, porque la iglesia está formada por hombres y mujeres que viven en este mundo y no pueden evitar ser contagiados inconscientemente por las tendencias de afuera. Hay muchos dentro de la iglesia que creen que Dios no se importa mucho con sus actitudes porque, en fin, Dios los ama. Y es verdad que Dios los ama. Dios nunca va a dejar de amar a sus hijos. Pero Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Qué significa una mala conciencia? Hay que acercarse a Dios purificado de una mala conciencia. ¿Sabes? La conciencia funciona como una brújula interior. Nos muestra el camino por el que debemos andar. Solo que esa brújula interior fue malograda con la entrada del pecado al mundo. Fue distorsionada. Hoy esa brújula ya no funciona bien. Apunta para el lado equivocado y nos lleva hacia la muerte. Para ser una brújula que trabaje bien, necesita estar nuevamente en armonía con las enseñanzas divinas y no con la opinión de la sociedad en la que vivimos. Si está en armonía con las enseñanzas divinas, la brújula pues es una conciencia limpia. De otro modo, es una mala conciencia.
una conciencia cauterizada. Jesucristo tenía una conciencia limpia y hacía cosas buenas y justas porque tenía la ley de Dios en su corazón. Él mismo lo dijo en Salmos 40, versículos 7 al 9. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud, y tú, Señor, lo sabes muy bien. Tu ley la llevo dentro de mí. Qué interesante. Ahora, ¿qué hacer si nuestra conciencia está contaminada? Hebreos 9:14 nos da la respuesta. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, mi amigo, ¿te das cuenta cómo todo empieza y termina en Jesucristo? La vida cristiana no es una colección de deberes. La vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Por amor a Jesús hacemos o dejamos de hacer las cosas. Por amor a Jesús permitimos que su palabra nos guíe. Tiene que haber una relación de amor entre Cristo y el ser humano. Vamos a la cuarta característica de un administrador sabio. Me refiero a la obediencia. Consideremos el caso de Caín y Abel. Abel se arrodilló ante el altar llevando obedientemente el cordero que Dios había pedido. Caín, por su vez, se arrodilló llevando el fruto de la tierra, fruto de sus manos. Ahora, date cuenta que ambos hermanos estaban arrodillados. Aparentemente ambos estaban adorando, estaban en la misma iglesia. Solo que Caín seguía su propia voluntad humana y no la de Dios. El cordero muerto fue aceptado, el cordero que Abel llevó, pero los frutos de la tierra que Caín llevó fueron rechazados. Ahora, la sierva de Dios dice al respecto lo siguiente en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 6, página 1109. Dice así: la muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Caín no aceptó el derramamiento de sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo, que debía ser derramada en el mundo. Querido, la obediencia es una expresión de amor. Por eso la clave de la relación del ser humano con Cristo necesita ser el amor. Cuando tú dejas de amar a Dios, comienzas a amarte a ti mismo. Entonces ya no te interesa lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios enseña. Te interesa lo que tú quieres, lo que tú sientes. Prestas oído a los hombres de esta tierra y no a la palabra de Dios. Sabes que cuando yo era niño me enseñaron a obedecer por miedo y no por amor. Me llevó mucho tiempo entender que la vida cristiana es una vida de amor con Cristo y no una vida de miedo de perderse. El problema es que también podemos llevar a la iglesia la obediencia por el miedo, pero esa obediencia por miedo no tiene ningún valor para Dios. Por eso Él dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Quiero tu amor, tu corazón. Después que me has dado tu amor, tu corazón, ahí tú puedes darme y andar mis caminos. Pero si tú no me has dado tu corazón, si tú no me amas, yo no quiero nada de ti. Llegamos al fin de este estudio hablando de la confiabilidad como otra característica de aquellos que han entendido el amor de Dios y que administran con sabiduría la vida que recibieron de Él. Leamos Lucas 16, 10 al 12. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? ¿Sabes, mi amigo querido? Dios desea hijos e hijas confiables, porque desea que seamos semejantes a Él.
La confiabilidad es algo que nuestros primeros padres perdieron cuando decidieron voluntariamente separarse de Dios e hicieron su propia voluntad. Ellos tenían todas las condiciones de ser obedientes y confiables. Habían sido creados en estado de perfección, pero ese estado de perfección demandaba la libertad y ellos usaron mal la libertad. Hoy nosotros ya estamos contaminados por la naturaleza pecaminosa, pero ese no es argumento para decir que no podemos ser confiables. La confiabilidad es una marca divina, es una característica de Dios que puede ser reproducida en los que caminan diariamente con Él. Pero para eso hay que andar con Él todos los días. Y ya estudiamos que andar con Él todos los días es estudiar su palabra, orar y buscar una persona y traerla a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.